Hola, bienvenidos a la señal de Arturo y Gema. En esta sección, la luz de la palabra. Entramos en esto que llamamos cuaresma. ¿Y para qué? ¿La cuaresma para qué es? La palabra cuaresma viene de cuadragésima, una palabra en latín que significa 40 días. Y ese periodo que va desde miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Y expresamente dice 40 días. ¿Por qué 40 días? Bueno, la raíz la vamos a encontrar en la palabra, en la Sagrada Escritura. Em, Hay que entender que lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia nos muestra, nos dice, hay que entenderlo en su sentido profundo. Hay que recordar que la historia que nos muestra es la historia de la salvación, es decir, no es nada más la historia universal o literal, no, es una historia de las intervenciones de Dios para salvarnos a nosotros. Entonces, en la Sagrada Escritura, cuando Dios la inspiró, pues está este mensaje espiritual a través de un lenguaje humano. Y para eso estudiamos la exégesis, los estilos de la escritura, los sentidos, los estilos literarios, la simbología, etcétera. Y dentro de la simbología están los números. Y esto de cuaresma o cuadragésima la vamos a encontrar en el número 40. Al igual que en nuestra cultura, en el mundo de la Biblia, en el mundo de la antigüedad, los números tenían no solamente una función matemática, sino una función simbólica. ¿Eso qué quiere decir? Que además de usarse para contar objetos, por ejemplo, son utilizados los números para comunicar un mensaje. Nosotros en el español moderno, por lo menos inclusive aquí en México, y creo que en todas las culturas, los números también tienen símbolos. Las palabras son simbólicas también. No las podemos tomar literalmente. Em, por ejemplo, cuando nosotros decimos aquí en México a una persona, es que te sacaste un 10 o sacas 10 y nota, pues no es que le hayan puesto un examen un maestro y le haya dado una nota. No, lo que queremos decir, ese es el símbolo, es que aquello que la persona hizo, lo hizo extraordinariamente bien. Y en ese sentido, los números eh, tienen en la Sagrada Escritura también una carga simbólica para comunicar un mensaje. Y el número 40 es probablemente el número que más aparece en la Sagrada Escritura. Aparece muchísimas veces. ¿Y qué significa este número 40? Significa el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Es un número que refleja, simboliza un proceso de cambio, en donde se inicia, o más bien termina un ciclo, una etapa, para empezar una nueva. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento tenemos, y creo que es uno de los pasajes muy conocidos, el diluvio universal. El texto dice que llovió durante 40 días y 40 noches, el número 40. ¿Por qué? Porque la descripción del diluvio universal lo que nos muestra es este cambio, este proceso de cambio a través de esos 40 días, simbólicamente hablando, de una humanidad pecadora que desaparece para dar lugar a una humanidad renovada en la persona de Noé y su familia. Hay que recordar, por ejemplo, también que los israelitas, después de salir de Egipto, llegaron a la frontera de la tierra prometida y Moisés mandó unos exploradores que duraron 40 días explorando el territorio y luego regresan y le informan a Moisés y al pueblo.
Sí, aquí es una tierra que emana leche y miel, pero está habitada por gigantes. Entonces, el pueblo empieza a asustarse muchísimo y le piden a Moisés regresar a Egipto. Dice, mejor esclavos allá en Egipto que morir aquí. No, 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 regrésanos. Entonces Dios le dice, pues no, no, yo los saqué de Egipto para que entraran en esta tierra y no los voy a regresar. En lugar de, como no quieren entrar, y en lugar de regresarlos, se van a ir al desierto. Y el texto dice que duraron 40 años, otra vez el número 40. ¿Para qué? Pues para que este pueblo durante ese periodo, ese proceso de cambio, diera fin a una época, a un ciclo que era el de la esclavitud. Habían durado ahí 400 años esclavos en Egipto y salieron con una mentalidad de esclavos. Y para conquistar la tierra prometida, con esa mentalidad no se podía. Era una mentalidad llena de miedo. Entonces duran 40 años. En esos 40 años mueren los israelitas que habían salido de Egipto y nace una nueva generación, un nuevo pueblo eh, israelita de hombres y mujeres nacidos en el desierto, acostumbrados a una vida dura, al esfuerzo, a la lucha. Y por tanto, es una nueva generación de personas, los israelitas, valientes, no miedosos como los que salieron de Egipto. Entonces viven ese proceso de cambio del miedo al valor. Moisés cuando sube a la montaña para recibir las tablas de la ley, dura 40 días y 40 noches allá, baja con las tablas de la ley. ¿Para qué fue ese proceso de 40 días? Para que él conociera los mandamientos de la vida, los mandamientos de Dios, y los comunicara al pueblo de Israel para que al comunicarlos y al vivirlos el pueblo de Israel tuviera vida. Se recordarán también del profeta Jonás. Jonás fue mandado por Dios a Nínive para predicar la conversión. Era una ciudad pecadora, entonces necesitaba un cambio y manda a Jonás. Ya sabemos la historia, Jonás no quiere ir, entra, se lo traga la ballena, lo expulsa en la playa y se decide a ir. Y cuando empieza la predicación, dice Jonás, dentro de 40 días va a venir el castigo de Dios por sus pecados. Y resulta que ante ese anuncio, inmediatamente desde el rey hasta el último habitante, hacen todo un proceso de conversión. Y finalmente, pues, vemos el caso de Jesús, 40 días y 40 noches en el desierto, después de haber sido bautizado, de recibir la fuerza del Espíritu Santo, va para tener este proceso que cambia su vida, de la vida privada, diríamos, a la vida pública, al anuncio de el mensaje de salvación y para vivir el proceso de su pasión, muerte y resurrección. Hay un cambio en la vida de Jesús eh, en donde le acompaña ya la fuerza del Espíritu. En nuestro caso, son 40 días y 40 noches de la cuaresma. ¿Para qué? Otra vez la pregunta, ¿para qué? Bueno, en los ejemplos que acabo de citar, tenemos el mensaje de la Sagrada Escritura del número 40. ¿Para qué es este número 40? ¿Para qué es la cuaresma? Para hacer un proceso de cambio en estos ámbitos. El primero es un tiempo para hacer un proceso de mayor acercamiento a Dios, de lo que
del acercamiento que tenemos con Él a lo largo del año, ahora se tiene que incrementar. ¿Para qué? Para escuchar más su palabra. Muchas veces la palabra de Dios no se entiende a la primera, ni se asimila a la primera, ni lo podemos vivir a la primera. Tenemos el ejemplo de María. Dice en varias ocasiones el Evangelio según San Lucas, María escuchaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Para eso es la palabra, para meditarla, regresar a ella, escucharla, entenderla, asimilarla, que se vaya convirtiendo en parte de nuestra mentalidad, que vaya convirtiéndose, así como asimilamos los alimentos y los convertimos en un cuerpo vivo, igual que la palabra de vida, la palabra de Dios, la podamos escuchar, masticar, rumiar, meditar, asimilar, hasta que hasta que forme parte de nuestro modo de ver, modo de pensar, modo de reaccionar y que se convierta en modo de actuar. Y esa sería la tercera, para cambiar nuestras actitudes, nuestra mentalidad y nuestras acciones. En esto consistiría la conversión en ese sentido. Alejarnos como los ninivitas de todo aquello que nos aparta del amor de Dios y de inmediato hacer este proceso interno de transformación o de conversión. Entonces, este cambio profundo es el que tenemos la oportunidad de hacer a lo largo de estos 40 días, para que hagamos un proceso progresivo, para que hagamos este proceso de cambio y de transformación y crecimiento. Los ninivitas no esperaron los 40 días. Jonás les dijo dentro de 40 días, pues no se esperaron. El texto dice que cambiaron de inmediato. Nosotros también necesitamos hacer este proceso de los ninivitas, este proceso del pueblo de Israel, este proceso que se muestra en el diluvio, proceso de cambio profundo, día a día, cada uno de estos 40 días, acercarnos más al Señor, acercarnos más a la palabra, meditarla profundamente para que esta palabra poderosa, la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, transforme nuestro interior desde dentro. No nada más haciendo actividades afuera. No, el cambio tiene que ser un cambio de mentalidad, un cambio de el modo de ver, de pensar, de razonar, de decidir y de actuar. ¿Para qué? Para la Pascua. Este proceso de cambio es para que podamos vivir en la Pascua de Resurrección este milagro, este hecho profundo de salvación que es la resurrección de Jesús, para que nosotros podamos pasar, como dice también la Escritura, de la muerte a la vida, que podamos hacer este proceso que nos permita vivir la fiesta de la Pascua con más amor, con más alegría, con más paz, con más felicidad, para tener el interior lleno de esta riqueza espiritual y poder compartir de nuestra riqueza al prójimo. Que podamos aprovechar realmente este periodo, este proceso, de manera que al terminar los 40 días, ámbitos de nuestra propia vida hayan sido renovados, cambiados por esta fuerza del Espíritu y por este esfuerzo de recorrer el camino de los 40 días. Gracias por atender esta transmisión. Nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.